Hay historias y luego está esta historia. Una que, por más que pasen los siglos, no envejece. La parábola del hijo pródigo. Hoy no vamos solo a contarla, vamos a meternos dentro, a desgranarla, porque este relato es mucho más que una simple anécdota. Es en realidad un mapa detallado del alma humana, un espejo de nuestras propias huidas y, con suerte, de nuestros anhelados regresos. Y es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué una historia tan antigua nos sigue tocando la fibra sensible? Yo creo que es porque no es una historia sobre otros. Es como si de repente nos pusieran delante un espejo viejísimo cubierto de polvo y al soplar viéramos nuestro propio reflejo. Refleja esa sensación de estar perdidos que, seamos sinceros, todos hemos sentido alguna vez. Y vamos a dejar algo claro desde el principio. Cuando esta historia habla de estar perdido, no se refiere a equivocarse de camino con el GPS. No. Habla de algo mucho más profundo. Habla de un extravío del alma. Es esa sensación de no encajar, de estar lejos de casa aunque duermas en tu propia cama. Es ese anhelo, casi grabado a fuego en nuestro ADN, de que alguien nos encuentre, nos reconozca y sobre todo nos abrace sin pedir explicaciones. Bueno, pues vamos allá. Entramos de lleno en el primer acto de este drama. Y es fascinante, porque la historia no nos presenta una forma de irse, sino dos maneras de exiliarse. Una es, ¡pum!, un portazo en toda regla, ruidosa, rebelde, descarada. La otra es mucho más sutil, un abandono silencioso, de los que ocurren sin moverse del sofá. Pero que nadie se engañe, las dos lleven exactamente al mismo lugar, a un desierto de soledad. La historia arranca con una frase que es una auténtica bomba. Imaginen la escena. El hijo menor se planta delante de su padre y le suelta esto. No pide, no sugiere, exige. En aquella cultura, pedir la herencia con el padre todavía vivo era ni más ni menos que decirle a la cara: para mí estás muerto, solo me interesa tu dinero. Es un acto de una brutalidad increíble. Quiere el dinero, sí, pero lo que de verdad quiere es cortar el cordón, aniquilar la relación y proclamarse rey y señor de su propia vida. Y claro, con los bolsillos llenos de plata, ¿qué hace? Pues lo que haría cualquiera que quiera empezar de cero. Se larga a un país lejano. Pero ojo, que este país lejano no es un punto en Google Maps, es un estado mental. Hoy, ese lugar podría ser perfectamente Nueva York o Tokio, o el metaverso, un sitio donde nadie te conoce, donde puedes ser quien quieras. Es cualquier lugar, físico o virtual, al que huimos para separarnos de nuestra verdadera identidad, persiguiendo chispazos de placer, que en el fondo sabemos que nunca nos van a llenar del todo. Pero aquí, atención, porque es donde la historia pega un giro magistral que se nos suele pasar por alto. No hay un hijo perdido, hay dos. Sí, como lo oyen, dos. Mientras el pequeño se larga para vivir una vida de excesos, el mayor se queda en casa, pero exiliado por dentro. Su rebelión es más silenciosa, la del que cumple, la del que hace todo bien, pero con el corazón más frío que un témpano, una especie de muerte en vida. Así que tenemos a los dos hermanos, uno perdido en el desenfreno y el otro perdido en su propia rectitud. Y esta tensión entre los dos es el verdadero motor de la historia. ¿Y después de la partida? Claro, viene la caída. Bienvenidos al segundo acto, el desierto. Es el momento de la desolación, el momento en que la fiesta se acaba y la realidad golpea. Y golpea a los dos, ¿eh? Cada uno va a tocar fondo en su propio infierno personal, a su manera. Para el hijo menor, el batacazo es de película. Se funde la herencia en fiestas, en lujos, en amigos de conveniencia. Se lo gasta todo. Y justo cuando se queda sin un duro, pero sin un duro, ¿qué pasa? Que una gran hambruna azota el país. Y esto no es mala suerte, para nada. Es como si el guión de su vida estuviera escrito para que justo en ese momento todo su mundo de cartón se viniera abajo. Para que viera que la seguridad que creía tener era una simple ilusión. Y esto nos lleva a una idea potente. Un concepto que a veces nos cuesta entender: la soberanía. Es la creencia de que las cosas no pasan simplemente porque sí, que incluso en el caos más absoluto hay una mano invisible que va moviendo los hilos. Desde este punto de vista, la hambruna no es un castigo al azar, es más bien como una intervención quirúrgica. Dolorosa, sí, pero necesaria para extirpar el tumor del orgullo y dejar una pequeña grieta para que pueda entrar un poco de luz. Y aquí llegamos al fondo del pozo. Tocar fondo de verdad. El chico acaba cuidando cerdos. Para un judío es la mayor humillación imaginable. Imaginen el olor, el barro, la degradación. Tiene tanta hambre
un hambre que le revuelve las tripas, que mira la comida de los animales y se le hace la boca agua. Pero el detalle más cruel, el que te parte el alma, es el que viene después, y nadie le daba nada. Sus amigos han desaparecido, el mundo se lo ha tragado. En ese momento para la sociedad él vale menos que un cerdo. A esta experiencia, a este tocar fondo, se le conoce como el momento del desierto. Y es una etapa por la que, tarde o temprano, todos pasamos. Es cuando la vida te quita de golpe todo lo que creías que eras, tu trabajo, tu dinero, tu estatus, todo. Y te quedas desnudo, a solas contigo mismo, sin máscaras. Da un miedo que te mueres, claro que sí, pero es justo ahí, en ese vacío, en esa nada, donde uno se ve forzado a preguntarse, ¿y yo quién soy en realidad? Es el catalizador para un cambio real. Claro, y en mitad de todo este desastre, con el chaval hundido en el fango y la miseria, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Y el padre? ¿Dónde está el padre en todo esto? ¿Es que no le importa o qué? ¿Dónde se ha metido Dios cuando uno está sufriendo así? Porque el silencio es atronador. Y la respuesta que nos da la historia es... Bueno, es para pararse a pensar un rato. Se llama el silencio sagrado. Y no es que el padre se haya ido de vacaciones, es una forma diferente de estar presente. No es abandono, es darle espacio. Es como un buen profesor que se calla para que el alumno piense por sí mismo. El padre da un paso atrás para que el hijo, por primera vez en su vida, pueda escuchar el sonido de su propio corazón al romperse. Pero momento, que no nos podemos olvidar del otro hijo. Mientras uno está hundido en el barro, el otro está atrapado en un desierto muy distinto. Un desierto de perfección, de levantarse cada día, trabajar de sol a sol, cumplir con su deber, como un autómata. El problema, que su corazón es un páramo. No hay alegría, solo obligación, no hay amor, solo un resentimiento sordo que va creciendo y creciendo por dentro. ¿Está en casa? Sí, pero su alma está a miles de kilómetros. Y es justo ahí, en el punto más bajo, en la oscuridad más absoluta de los dos desiertos, donde algo empieza a cambiar. Se enciende una pequeña luz. Entramos en el tercer acto, el despertar. Fijaos qué maravilla de frase usa la historia para describir este momento. No dice «y se arrepintió» o «y sintió remordimiento». Dice algo mucho más potente. «Y volviendo en sí». Es como si todo este tiempo hubiera estado viviendo en una especie de trance, como un sonámbulo, siendo alguien que no era. Y de repente, ¡zas!, despierta, vuelve a la cordura, vuelve a ser él. ¿Y qué es lo que provoca este despertar? Pues no es una gran revelación filosófica. Es algo mucho más básico, más humano. El recuerdo del pan. De repente, en medio del hedor de la pocilga, le viene a la mente el olor del pan recién hecho en la casa de su padre. Y piensa, pero bueno, si hasta el último de los trabajadores de mi padre come hasta hartarse, y yo aquí, el hijo, muriéndome de hambre. Es la memoria de la generosidad de su padre lo que enciende la mecha de la esperanza. Este despertar no es un simple «lo siento, me he equivocado», es mucho más profundo. Es lo que algunos han llamado una magnífica ruptura del ego. Se le rompen de golpe todos los esquemas, todas las mentiras que se había contado. Y la mentira más grande de todas es esa idea que todos tenemos metida hasta el tuétano, que el amor hay que ganárselo, que la aceptación es un premio por portarse bien. Y fijaos, que aunque ha despertado, todavía no lo ha entendido del todo. Su plan es volver y decir, «Padre, he pecado, trátame como a uno de tus empleados». Todavía cree que tiene que pagar su camino de vuelta. Pero de nada sirve tener una revelación si uno se queda tirado en el barro. La clave, el punto de inflexión, está en lo que dice y hace después. Me levantaré e iré. Esa es la clave, ponerse en marcha, dar el primer paso aunque sea con las piernas temblando y el cuerpo hecho un asco. Es esa decisión la que convierte un pensamiento en el principio del viaje de vuelta a casa. Y ahora, la historia hace algo increíble. La cámara, que ha estado siguiendo al hijo en su penoso viaje, gira 180 grados de repente. Y se enfoca en el padre. Y entonces nos damos cuenta de algo alucinante. El padre no ha estado esperando de brazos cruzados. Él también ha estado buscando. De hecho, ha sido el protagonista silencioso de esta historia desde el mismísimo principio. Escuchen esta frase, por favor, porque es pura poesía. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto no es casualidad. Esto significa que el padre llevaba tiempo mirando, que cada día sin falta salía al camino, se ponía la mano en la frente para protegerse del sol y oteaba el horizonte.
no con resignación, sino con una esperanza terca, casi loca, esperando ver a lo lejos esa figura flacucha, sucia y rota, que era, a pesar de todo, su hijo. Y entonces al verlo, el padre hace algo impensable, algo absolutamente escandaloso para un patriarca de su edad y su estatus. El texto dice, con una sola palabra que lo cambia todo. Y corrió. Y esto es una bomba. En esa cultura un anciano respetable no corría en público. Era una vergüenza. Tenía que remangarse la túnica, enseñar las piernas, un escándalo. Pero a este padre le da exactamente igual la dignidad, el protocolo y el qué dirán. Su amor es un torbellino que arrasa con todas las normas sociales. A este acto se le ha llamado, teológicamente, la intrusión de la gracia. Y me encanta la palabra intrusión, porque la gracia, según esta historia, no es una invitación educada que puedes aceptar o rechazar, es una fuerza, un amor que no pide permiso, que derriba la puerta de tu exilio, que corre hacia ti y te invade para rescatarte. No espera a que llegues limpio y presentable, sale a buscarte en mitad del barro. Y la escena que sigue es una locura de amor. El hijo empieza a soltar su discursito de disculpas que había ensayado por el camino, y el padre ni le escucha, lo interrumpe y empieza a gritar a los sirvientes. ¡Rápido! Y le da 3 cosas. Primero, la mejor túnica. ¡Pum! Para tapar la vergüenza, el olor a cerdo, los harapos. Le devuelve el honor perdido. Segundo, un anillo. ¡Pum! El sello de la familia. Le devuelve la autoridad, el poder de firmar en su nombre. Y tercero, sandalias, y esto es clave, porque en esa época solo los esclavos iban descalzos. ¡Pum! Le devuelve su identidad de hijo. Lo está coronando, allí mismo, en mitad del camino. Y entonces el padre pronuncia la frase que es la tesis de toda la parábola. No dice, bueno, mi hijo se equivocó, pero ya ha aprendido la lección. No. Dice algo infinitamente más fuerte. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. El regreso a casa no es un simple perdón, es una resurrección, un volver a nacer de la nada. Y justo cuando pensamos que ya está, que tenemos el final feliz, la música a tope, la fiesta en su mejor momento, el olor a ternero asado, la historia nos da un último giro. Y es un giro incómodo, de esos que nos obligan a mirarnos en un espejo que no nos gusta. Entramos en el acto final, la confrontación. La cámara se va ahora con el hermano mayor. Viene de trabajar en el campo, cansado, sudado, y a lo lejos oye música. ¡Fiesta! Se acerca a un criado y le pregunta qué demonios pasa. Y cuando le dicen que su hermano, el bala perdida, ha vuelto y que su padre ha montado este fiestón, su cara se transforma. Se llena de una rabia helada. Y se planta en la puerta y dice, «Yo ahí no entro». Su discurso de queja al padre es demoledor. Es una radiografía de su alma. Llevo tantos años sirviéndote. Fijaos en la palabra sirviéndote, no queriéndote o estando a tu lado. Se ve como un empleado, no como un hijo. Luego dice, cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera lo llama mi hermano. Qué frialdad, qué distancia. Y al final, ¿de qué se queja? ¿Del becerro gordo? ¿Del dinero? ¿De la propiedad? En toda su queja no hay ni una pizca de amor, solo contabilidad, méritos y un profundo resentimiento. ¿Y qué hace el padre? Podría enfadarse, echarle una bronca, pero no. Por segunda vez en un día, este anciano sale de la fiesta, sale de su propia casa. Salió a correr para buscar al hijo perdido en el pecado, y ahora sale a suplicar al hijo perdido en su propia rectitud. Y le ruega, le implora, y le dice algo precioso. Hijo, pero si tú siempre estás conmigo, si todo lo que tengo es tuyo, ¿por qué has vivido como un esclavo si tenías las llaves del reino? Y la historia acaba así. En el aire, no sabemos si el hermano mayor entra en la fiesta o no, y nos deja con una pregunta flotando, una pregunta que lo cambia todo. Si este hermano mayor de la historia ha fallado miserablemente en su deber de buscar a su hermano y alegrarse por él, ¿quién es entonces el verdadero hermano mayor que sí cumple, que sí lo hace bien? Y aquí está la clave de bóveda de toda la parábola. La persona que la está contando, Jesús, lo hace delante de un grupo de fariseos, que son un calco del hermano mayor, y lo que les está diciendo entre líneas es, vosotros sois así, incapaces de alegraros por el perdido que es encontrado. Pero hay otro tipo de hermano mayor, y se presenta a sí mismo como ese verdadero hermano mayor, el que a diferencia de la historia, sí deja la comodidad de su casa para salir al país lejano, a buscar a los perdidos, a los dos, al que se fue de fiesta y al que se quedó en casa amargado. Y esto nos lleva a la revelación final,
al corazón de todo el mensaje. Toda esta fiesta, esta túnica, este anillo, este perdón sin límites, no es gratis. Nada es gratis. Alguien tiene que pagar la cuenta. La herencia malgastada, el corazón roto del padre, la amargura del otro hijo, todo eso tiene un coste inmenso. Y la revelación final es que esa factura la paga el verdadero hermano mayor. Es él quien asume el coste de la rebelión de los dos hijos, para que ambos, el rebelde y el recto, puedan volver a casa. Y al final da igual que la historia tenga 2000 años, porque nos sigue hablando hoy, aquí y ahora. Quizás nuestro país lejano no es una tierra de vicio, sino la jaula de oro de un trabajo que nos consume. O quizás somos el hermano mayor, cumpliendo con todo, sacando buenas notas, pero con el corazón seco y resentido. Da igual. Todos, de una forma u otra, estamos perdidos en nuestro propio laberinto, anhelando en secreto que alguien venga a buscarnos. Así que terminamos con esto, con una pregunta que queda en el aire para cada cual. Cuando uno se siente atrapado en su propia prisión, la que sea, la de los errores del pasado, la de las expectativas de otros, la del miedo al futuro, ¿es posible mirar entre los barrotes? ¿Es posible levantar la vista y ver, muy a lo lejos, una silueta que no se cansa de esperar en el horizonte? ¿Es posible afinar el oído y en medio del silencio escuchar el sonido inconfundible de unos pies que corren, que están corriendo hacia nosotros?